Matemática. Eje temático, geometría. A continuación resolveremos un ejercicio de cono y cilindro. Recordemos primero que el cono es un cuerpo redondo que tiene una cara basal, que es un círculo, y una cara lateral que termina en punta en un vértice. Las características que representan este cono son su altura, que la llamamos h, y que es el segmento que va desde el vértice hasta el centro del cono, y su generatriz, que la llamamos g, y que es el segmento que va desde el vértice hasta cualquiera de los puntos de la circunferencia, que es la base de ese cono. Además, un cilindro es un cuerpo redondo que tiene dos caras basales circulares y una cara lateral. Las características que representan ese cono son su altura, que la llamamos h, y el radio r de su cara basal. El área de un cono se calcula sumando el área de las bases más el área lateral. El área de las bases son dos círculos de radio r y por lo tanto su área es 2pi r cuadrado. Y el área lateral es un rectángulo que está enrollado y que tiene lados h y 2pi r y por lo tanto su área es 2pi rh. Así vamos a calcular el área de un cilindro. Entonces, el ejercicio dice: un cilindro de 8 metros de altura está inscrito en un cono cuya generatriz mide 15 metros y su altura es 12 metros. Calcule el área total del cilindro. Veamos, tenemos un cono y en él tenemos que inscribir un cilindro. ¿Qué significa inscribir? Significa meter dentro de ese cono. Entonces, dentro de ese cono hay un cilindro que está encajado y que tiene altura 8 metros. Calculemos el área total del cilindro. Recuerde que el área se calcula 2pi r cuadrado, que es el área de las dos bases de ese cilindro, es decir, estas bases, esa y aquella, y el área lateral 2pi rh, es decir, esta área lateral. Entonces, determinémoslo. Para ello conocemos algunos parámetros de este cono. ¿Qué conocemos? Conocemos su altura, que vale 12 metros, que es esta distancia desde ahí hasta ahí, y su generatriz, que vale 15 metros, que es esta distancia diagonal desde aquí hasta ahí. Además conocemos la altura del cilindro, que vale 8 metros, desde ahí hasta ahí. Entonces lo que necesitamos es el radio del cilindro. Eso es lo que no conocemos hasta ahora. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Para ello ya tenemos ahí en azul formado un triángulo y vamos a formar el siguiente triángulo que aparece ahí en rojo. Con ello vamos a usar proporcionalidad de triángulos y vamos a resolver este ejercicio. Entonces, usemos esos triángulos. Recordemos que conocemos esa medida que vale 8, esa medida que vale 12 y esa medida que vale 15. Por lo tanto, podemos calcular de inmediato esa que vale 4. Entonces, lo que vamos a hacer es una proporción de triángulos. Vamos a decir 15 es a 12, 15 es a 12, como, y este lado que no conocemos, x es a 4. Y por lo tanto tenemos que x es igual a, multiplicamos cruzado, 15 por 4 dividido por 12. Simplificamos el 4 con el 12, queda 3. 15 dividido por 3 es 5. Por lo tanto, esa distancia vale 5. Y ahora entonces tenemos un triángulo rectángulo de cateto 4, hipotenusa 5, y queremos saber cuánto vale el otro cateto. Y si aplicamos Pitágoras, o conocemos el trío pitagórico, 5, 4 y 3. Por lo tanto, esa distancia, que es el radio del cilindro, es la que vale 3. Ya tenemos lo que buscábamos, ya conocemos el radio del cilindro. Además, conocemos la altura del cilindro y por lo tanto podemos calcular el área. 2pi r cuadrado es el área basal. Es decir, estos dos círculos, la base superior y la base inferior. 2 por pi por el radio al cuadrado, que es 3 al cuadrado, más 2pi r por h, que es el área lateral, es decir, de este
rectángulo que está enrollado alrededor de esos círculos. 2 por pi por el radio, que vale 3, por la altura que dijimos que valía 8. Desarrollamos esto. 2 por pi por 3 al cuadrado, que es 9, más 2 por pi por 3 por 8, que es 24. Seguimos desarrollando. 2 por 9 es 18 pi, más 2 por 24, que es 48 pi. Sumamos 18 pi más 48 pi, que es 66 pi. Eso es el área, 66 pi metros cuadrados. Si queremos saber su valor, tenemos que hacer un reemplazo. Vamos a decir que pi vale aproximadamente 3,14. Por lo tanto, el área es igual a 66 por 3,14, que es aproximadamente 207,24 metros cuadrados. Ese es el valor del área lateral de ese cilindro.